Mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy es una nueva clase de seminario Palabra Viva. Continuamos con hermenéutica y el día de hoy nos compete revisar todo lo concerniente a las reglas específicas de interpretación. Ya habíamos mirado en la clase pasada las reglas generales, ¿sí? Hoy vamos a mirar algunas reglas específicas de interpretación, es decir, vamos a tener en cuenta los géneros literarios, las figuras literarias, respecto a los textos que se van a analizar, ¿cierto? Recordemos algo y tengámoslo muy presente. La Biblia solo tiene un autor, ¿sí? Y por lo tanto solo tiene una interpretación, ¿sí? Aunque podamos sacar de ellas muchas aplicaciones. La interpretación bíblica siempre gira a su mensaje transversal, ¿sí? La realidad del hombre, quién es Dios y la obra redentora de Cristo o el plan redentor que tiene Dios a través de Cristo para el hombre, a través de la historia. En eso siempre debe girar nuestra interpretación. Si la interpretación que sacamos, sea el texto que sea un salmo, sea un proverbio, sea una historia, sea un documento legal, tenemos que siempre compararlo o relacionarlo con esta interpretación. No debemos salirnos de este parámetro, ¿ok? Entonces, entendamos de que la Biblia tiene varios géneros, ¿sí? Género literario, recordémoslo, son legales, sapiensales, epistolares, apocalípticos, y por tal razón, para cada uno de ese tipo de géneros, o por lo menos para la gran mayoría de esos géneros, hay unas reglas muy específicas que debemos tener en cuenta, porque si no estaríamos haciendo una interpretación errónea, una interpretación alegórica. Bien, entonces vamos a la diapositiva número 2 y vamos a comenzar con las parábolas, las historias de Jesús. Las parábolas son relatos tomados de la vida y la experiencia diaria del ser humano con el propósito de transmitir no muchas verdades, sino solo una verdad fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Las parábolas no se hicieron para divagar en varias opciones de interpretación, no. Las parábolas se confeccionaron con el propósito de poder ilustrar de una manera más didáctica, más entendible, una verdad espiritual que se quería dejar en el corazón de sus oyentes. Jesús era un experto en parábolas, ¿sí? Es más, proféticamente estaba escrito de que él enseñaría con parábolas. Entonces, para poder interpretar muy bien las parábolas, vamos a tener en cuenta estas pequeñas reglas. Primero, hay que leerlo cuidadosamente, ¿sí ve? Y para ello hay que utilizar paralelos, me explico. Utilicemos lo que está escrito de esta misma parábola en otros libros, casi siempre se encuentra en los evangelios sinópticos, cómo está escrita o cómo está relatada en los otros evangelios, porque puede ser que en otros evangelios hayan algo más de detalles que nos puedan dar más amplitud o más espectro respecto a la verdad o respecto a lo que queremos, la verdad que queremos encontrar en la parábola. Si es necesario, utilice otras versiones, ¿sí? Para que le dé más entendimiento, ¿sí? Ubique por qué fue relatada dicha parábola. Me explico, ¿qué provocó el relato? ¿Qué provocó la historia? Ubíquelo también. Determine cuál es la verdad principal que se quería enseñar o se quiere ilustrar a través de la parábola, ¿sí? Enfóquese en rasgos principales, no se detenga en detalles. Los detalles realmente a veces tienden a ser un poco distractores. No, en rasgos muy generales, muy principales, ¿cierto? Y recuerde, esto es muy importante, recuerde, las parábolas
no producen doctrinas, las parábolas ilustran una doctrina, ¿sí? A veces, cuando se quiere transmitir un mensaje utilizando una parábola, se comete el error de usarlas para producir doctrinas. Entonces se enfocan mucho en detalles, se enfocan mucho en cosas muy pequeñas de la parábola sin tener que hacerlo, y se salen realmente del enfoque y terminan, por así decirlo, a grosso modo, eh, dando una interpretación tal vez equivocada o desviándose de la verdad que quería realmente mostrar dicha parábola. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar un pequeño ejercicio para poder entender todo este tipo de reglas específicas. Vamos a ir a Lucas 10, 30, 35, ¿sí? Pero por favor no lo lea de la diapositiva, ubíquelo en su Biblia, ¿sí? Tómelo de su Biblia. Y al leer este texto que relata sobre la parábola del buen samaritano, comencemos a evaluarla desde estos puntos básicos. Entonces, comencemos. Ubique por qué se provocó este relato. ¿Por qué Jesús decidió enseñar con esta parábola? ¿Qué fue lo que lo motivó a usar esta parábola? ¿Listo? Si puede rápidamente, tómese la molestia de ubicarla en otros evangelios. Tiene su celular ahí o un computador, coloque el texto de una forma paralela en otros evangelios, revise rápidamente esta parábola en otros evangelios, puede encontrar algunos otros más detalles que le pueda abrir más el enfoque o el panorama del relato. Comience no a detenerse en detalles, sino comience a tratar de descubrir la verdad que Jesús quería enseñar a través de este relato. ¿Listo? Tómese unos minutos. Vamos a darnos un par de minutos para hacer este ejercicio. Bueno, mis hermanos, entonces ya revisamos el texto. ¿Qué podemos encontrar? Entonces, ¿qué generó la parábola? La parábola generó unas pequeñas preguntas que le hizo un maestro de la ley a Jesús, y más que todo la motivó la autojustificación del maestro de la ley de querer tener selección respecto a quién es su prójimo. Jesús aclara eso, dándole a entender de que el prójimo puede ser cualquier persona, y que nosotros no debemos tener ningún tipo de selección respecto al amor al prójimo, ya que el amor al prójimo es uno de los dos grandes mandamientos. Entonces, más que todo, esa es la dinámica de la interpretación de parábolas. Bueno, continuemos con la otra diapositiva, ¿ok? Vamos a examinar algo sobre proverbios. Los proverbios nos enseñan promesas o doctrinas, no enseñan promesas o doctrinas, sino principios para la vida, ¿sí? Como los llamados refranes de los viejos, ¿se acuerdan? Aquellos dichos donde quieren enfocar es un consejo o un principio que hay que tener en cuenta en la vida. Entonces, en la Biblia se llaman proverbios, ¿sí? Contienen muchas figuras literarias, hay que identificarlas, ¿sí? Contienen poesía, contienen relatos, ¿sí? Hay que identificarlas, ¿sí? Se enfatizan mucho en leyes naturales como siembra y cosecha, causa y efecto, ¿sí? Hacen una clara distinción entre conocimiento y contenido, ¿sí? Que sale de la observación, ¿sí? Entre entendimiento y comprensión, ¿sí? Que es la interpretación. Entre sabiduría y vivencia, que es la aplicación, ¿sí? La experiencia, la aplicación. Entonces hay que revisar muy bien qué es lo que quería enseñar el proverbista, qué es realmente el principio que quiere mostrarnos. No se pueden interpretar literalmente, recuerden, son proverbios. No se pueden interpretar literalmente. Hay que identificar la motivación del proverbista,
al dejar escrito estos proverbios. Es más, el mismo libro de Proverbios nos ayuda a comprender los propósitos por el cual fueron escritos. Si ustedes leen Proverbios 1, del 1 al 4, dice, Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Fueron escritos, entre paréntesis, parafraseo, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que da la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Entonces, prácticamente, entendiendo este verso, podemos empezar a comprender los proverbios siguientes. Va a ser mucho más fácil interpretarlos. Entonces fueron para adquirir sabiduría, para adquirir discernimiento, para de pronto ser amonestados o ser corregidos, ¿cierto? Y para recibir instrucción, o sea, infundir sagacidad a los inexpertos, ¿sí? Recibir instrucción de cómo enfrentar circunstancias, momentos de la vida, en fin. Entonces, está claro respecto a los proverbios. Recuerden, no se deben interpretar literalmente, porque tienen muchas figuras literarias, ¿sí? Entonces no podemos pensar que literalmente, como está escrito, debemos tomarlo. Vamos a la siguiente diapositiva. En estas diapositivas respecto a poesía, vamos a revisar algunos detalles. Recordemos que la poesía hebrea no es igual a la poesía nuestra. La poesía hebrea no hace rimas en palabras. La poesía hebrea hace rimas en ideas, en conceptos, en pensamientos, imágenes. A esto se le llama paralelismo. O sea, una misma idea se repite durante todo el texto. Una idea, no la frase, una idea. Las ideas se van repitiendo durante todo el texto. Aquí en la diapositiva hay un ejemplo sobre proverbios, pero para que no creemos confusión al leer la diapositiva, vamos a hacerlo con lo que creemos que siempre hay poesía, aunque en el libro de Proverbios hay mucha poesía y estas reglas se aplican tanto para Salmos, para Job, para Cantar de los Cantares, también aplica para Proverbios y para algunas profecías de Isaías. Estas reglas es la regla de identificar la idea paralela dentro del texto. Así se puede interpretar fácilmente la poesía. Vamos a ir a un texto en el Salmo 20. Búsquenlo rápidamente, el Salmo 20. No está aquí en la diapositiva. Vamos a evaluarlo anexamente. Entonces, Salmo 20. Si ustedes leen el Salmo apenas tiene 9 versos. ¿Sí? Léanlo todo. Y al leerlo todo, van a encontrar ideas paralelas. Ideas como que si uno ora, uno espera una respuesta de Dios, o Dios responde a nuestras oraciones, como está en el verso 1 y el verso 9. ¿Cierto? Está la idea también de la confianza en Dios. ¿Sí? Entonces está en el verso 6 y el verso 7. ¿Sí? La idea de del buen deseo de Dios para con aquellos que lo buscan está entre el verso 4 y el verso 5. Y si usted lee todo el Salmo, va a tener una idea general que habla acerca de la confianza en Dios que se alimenta a través de la oración y la fe. ¿Sí? Entonces, la poesía bíblica debemos identificar las ideas paralelas. Al ver las ideas paralelas, a identificar lo que paralelamente expresa el salmista durante el texto, podemos identificar, podemos describir lo que el salmista quiere mostrar. Y esa es la interpretación.
¿Mm? Recuerden que la interpretación no es sacarse ideas alocadas en la mente, sino es extraer la verdad del texto. Eso es interpretación, extraer la verdad del texto, la verdad, lo que aplica en todo tiempo y en todo momento en el texto para nosotros, la verdad de Dios para nuestra vida. Eso es respecto a interpretación de poesía. Continuemos. En la diapositiva siguiente estaremos hablando acerca de los símbolos. Los símbolos. Quiero decirles que los símbolos son códigos que encierran un significado claro para el oyente original. ¿Qué significa esto? Los símbolos fueron o son puestos en la Biblia y para darnos a nosotros, que somos oyentes posteriores, para darnos una idea de quién se habla o de lo que se habla, ¿cierto? Pero para el oyente original o el oyente inmediato de su tiempo, estos símbolos cobran mucha más claridad respecto a lo que se les dice, ¿sí? O sea, los símbolos eran formas que utilizaron los escritores inspirados por el Espíritu Santo para resaltar cualidades, para resaltar virtudes o para resaltar personalidades o para simbolizar elementos o características de algún tipo de relatos. No debemos confundirlos con los tipos. Recuerden, los símbolos en la Biblia no son los tipos en la Biblia. Los tipos es otra cosa que ya en clases anteriores lo estuvimos revisando, estuvimos estudiando al respecto. Los símbolos no son tipos, o sea, los símbolos no tienen una confirmación posterior en el Nuevo Testamento. No, son figuras usadas para darle más claridad con respecto a algo o a alguien y que fue mejor interpretada o mejor entendida por los oyentes originales. A nosotros debemos hacer el ejercicio de poder identificar qué significa ese símbolo. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Entonces, como son palabras o frases que van en lugar de algo o representa algo y su propósito es ilustrar o hacer algo más claro, vamos a ver el ejemplo de Juan 1:29. En este ejemplo vamos a buscarlo, busquémoslo en la Biblia, por favor, abran su Biblia y vamos a buscar Juan 1:29. Juan 1:29 nos está hablando acerca de el Cordero de Dios. Entonces se utilizó el símbolo de Cordero para hablar ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces el oyente, al escuchar la palabra Cordero, podría llegar a entender qué tipo de persona era ese Jesús, ¿sí? ¿Qué tipo de propósito tenía ese Jesús? ¿Sí? ¿De dónde venía este Jesús? Hablo de este Jesús no de manera despectiva, sino de manera aclaratoria, ¿sí? De nuestro Señor. Entonces, eso es el símbolo. Vamos a ver otro ejemplo que a veces un símbolo no aplica para todo el mismo. Bien, no aplica o sea, no se puede interpretar de una forma uniforme para todas las personas o para todos los eventos. Vamos a ver este ejemplo. Ejemplo, 1 de Pedro 5:8, ubíquenlo en su Biblia, por favor, abran su Biblia. Lean Proverbio, 1 de Pedro 5:8, ¿ok? Está hablando de un león. Este león está refiriéndose ¿de quién? Del diablo, ¿sí? O sea que el diablo es tipificado como un león rugiente y hambriento dispuesto a devorar a alguien, ¿ok? Listo. Ahora vamos a Apocalipsis 5:5. Rápidamente revisemos en la Biblia Apocalipsis 5:5. Dentro de la visión de Juan, ve un león, pero este león no es el diablo.
¿Ve? Este león, aclarado por uno de los ancianos, es el león de Judá, nuestro Señor. Entonces se utilizó el mismo símbolo para dos personas y cabe la aclaración, completamente opuestas. Un león en función de depredador, ¿sí? Y un león en función de rey. ¿Mm? Entonces, estos son los símbolos. Y hay otros ejemplos clásicos en la Biblia. El ejemplo del cordero, que ya lo habíamos hablado. El ejemplo de la roca, que es Cristo. El ejemplo del león, que ya también lo hemos hablado. El renuevo, el retoño. La raíz. La piedra angular. La piedra principal. Todos estos simbolismos se le aplican a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada símbolo, dentro del contexto bíblico de donde está puesto o de donde está escrito, nos va a dar a nosotros una idea de lo que es el personaje que se describe. Vuelvo y les digo, el oyente original o el oyente inmediato lo entendió mucho más rápido que nosotros. Tal vez a nosotros nos va a requerir un poquito más de esfuerzo poder identificar qué significa este símbolo, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Por ejemplo, símbolos que se refieren del Espíritu Santo: agua, aceite, viento, paloma. Símbolos de objetos. ¿Qué significaba el cuerno? ¿Han escuchado eso en el Antiguo Testamento, no? El cuerno significa fuerza, poder, e inclusive el cuerno también se encuentra mucho en Apocalipsis. Son figuras apocalípticas, cuernos, llaves que significan autoridad y destino, ángeles que significan mensajeros, pastores, candelabros que significan iglesias, ¿sí? Donde sea luz. Recuerden que un candelabro sirve ¿para qué? Para dar luz. Entonces, candelabro, iglesias. ¿Sí? Estos son símbolos propios de la literatura apocalíptica. Entonces, quiero que por favor tengan en cuenta nuevamente esto. Los símbolos no son tipos, en conclusión. Los símbolos no son tipos. ¿Sí? Los símbolos no son sombra de lo que se iba a cumplir más adelante. Son formas, frases o palabras que se usan para, en lugar de algo o de alguien, para resaltar algo de eso. ¿Ok? Y el símbolo fue más rápido identificado e interpretado por los oyentes originales y que tal vez va a exigir de nosotros un poquito más de esfuerzo para poder identificar su significado real. Esto es concerniente a símbolos. Vamos a la siguiente diapositiva de reglas específicas de interpretación. Aquí vamos a estudiar epístolas, las cartas. Habíamos hablado sobre géneros literarios, si no estoy mal, el género epistolar, que tenía algunas características para poder identificarlo dentro de una lectura. Las epístolas en el Nuevo Testamento existen como cartas generales, por ejemplo, cartas a los Efesios, a los Gálatas, ¿cierto? Cartas específicas como Colosenses, Tesalonicenses, Corintios, y cartas personales como las dirigidas a Filemón, a Tito, a Timoteo. Dentro de las cartas generales también podemos encontrar las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las de Judas, Santiago, porque fue escrito a la generalidad de la iglesia, ¿sí? No a una iglesia en específico, a una generalidad de la iglesia. Entonces también entra dentro de esas características. Generalmente estas cartas fueron provocadas por una situación particular. Recuerden que las cartas tenían un propósito. Las cartas no fueron escritas solo por saludar, aunque algunas pueden tomarse así, pero las cartas realmente tenían un propósito. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. La carta a Filemón es una carta chiquitica, pareciera que no fuera un libro, pero como es una carta es tomado como un libro en la Biblia.
El propósito de esa carta fue pedirle a Filemón de parte de Pablo que perdonara a ese esclavo que se le voló y que en ese entonces Filemón podía optar por la pena de muerte contra ese esclavo por haberlo abandonado, por habérsele volado, por habérsele desertado. Pero Pablo aboga por este esclavo para que lo perdone, para que lo reciba como un hermano, para que no tenga rencillas contra él. Pablo inclusive se coloca como intermediario y responsable, donde dice los daños que te haya causado, si quiere yo te los pago. En fin, tienen un propósito. En este caso, Filemón, el propósito de el perdón, perdonar, ¿sí? Hay otras cartas, como las cartas a los Corintios, que es cartas de exhortación a una iglesia que estaba desordenándose. Cartas a Gálatas, una carta para poder corregir un asunto doctrinal dentro de la iglesia. Se estaban yendo hacia el judaísmo, estaban mezclando el cristianismo con el judaísmo. Una carta como la segunda carta a Timoteo, una carta de ánimo para un joven pastor, supervisor de pastores que tal vez estuviera atravesando por un momento donde se ha sentido tal vez desanimado, la segunda carta a Timoteo. Entonces, cada carta tenía un propósito en específico. Tiene mucha doctrina, no es innegable, pero para poderlas identificar, para poder interpretarlas, tenemos que mirar primero qué tipo de aspecto literario manejan. Entendemos que es un aspecto epistolar, ¿sí? Pero dentro de la carta pueden haber algún tipo de frases o pequeñas menciones de salmos, de profecías, en fin, todo eso debemos interpretarlo, no podemos interpretarlo como un conjunto epistolar, sino el texto que estemos leyendo en específico tenemos que mirar quién lo dijo, por qué lo dijo, de dónde lo extrajo, si es una remembranza del Antiguo Testamento, etcétera. Tenemos que mirar quién lo escribió, tenemos que tal vez ir más allá e investigar, bueno, las fechas, el destinatario, el tipo de destinatario, ese tipo de población, quién era. Por ejemplo, la carta a los Corintios. A los Corintios. Los Corintios era una población, era un puerto, lo que es un puerto, mucha cosmopolita, mucha perversión, prostitución, mucha mezcla de culturas, muchas cosas. Y Pablo sabía a quién les estaba escribiendo, a una iglesia que estaba en medio de ese tipo de sociedades. Entonces hay que determinar por qué Pablo le habla así a Corintios. Es que los corintios como que todavía estaban luchando con sus viejas costumbres, con sus viejas normas, etcétera. ¿Sí ve? Las circunstancias históricas, ¿por qué se escribe de esa manera? Por ejemplo, recordemos la carta, si no estoy mal, la tercera carta de Juan, que ya no habla de la iglesia, habla de la señora. Pareciera que la persecución estuviera arreciando, entonces no podía hablar abiertamente de la iglesia, entonces tenía que utilizar ciertos símbolos para referirse de la iglesia, como el símbolo de la señora o la mujer, que habla también acerca de la iglesia. Entonces, ese tipo de cosas y de detalles hay que tener presente cuando vayamos a interpretar una epístola. Identifiquemos también los problemas que se estaban viendo o que quiere resaltar o que quiere corregir el escritor. Las situaciones específicas que suscitaron la escritura de este documento. ¿Cuál es la motivación del escritor? La motivación es de exhortar, de animar, corregir. ¿Qué es lo que quiere el escritor? Resaltar una doctrina, recordar algo que tal vez se ha venido olvidando, etcétera. Hay que mirar qué fue lo que motivó a el escritor o el geógrafo redactar el documento. En las epístolas debemos de pronto que realizar también un bosquejo, si en la dialéctica diapositiva lo podemos notar, debemos realizar un bosquejo del contenido general de la carta, luego un bosquejo del pasaje. Cuando recibimos una carta de la persona que sea, o cuando se recibían cartas en el pasado, de pronto muchos de ustedes no saben qué es recibir una carta, pero cuando recibíamos antes una carta o se recibía una carta en la familia, las cartas no se leían por pedacitos. Las cartas no se leían, hoy leo un pedacito, mañana leo otro pedacito. No, las cartas se leían todas. Estos son cartas. Las personas que recibían las cartas de los apóstoles o de los escritores no leían pedacitos.
la leían toda, aunque después dentro de la dinámica de la iglesia, y como vieron que eran documentos importantes doctrinales que tenía que tener en cuenta la iglesia, los ancianos de esas iglesias ya empezaron a darle un poquito más de pausa a la lectura de las cartas y comenzaban a querer interiorizar, reflexionar, discutir y instruirse a través de la enseñanza que traía la carta. Pero como son cartas, no debemos separar el texto específico que estemos leyendo de la carta del contexto general de la carta. No la podemos desmembrar, desligar. Tenemos que mantener eso. Y para poder saberlo, tenemos que echarle una ojeadita a la carta, para poder saber sobre qué trata, para tener una correcta interpretación. Hay que tener sumo cuidado con las particularidades históricas. Esto es, no todo lo prescrito en una carta tiene vigencia para nuestros días. Por ejemplo, en Corintios habla acerca sobre el manto en las mujeres. Hoy en día no vemos a las mujeres ir a las iglesias con un manto en la cabeza. Pero en Corintios era necesario que fuese así. O sea, fue para ellos en un momento específico, con vigencia específica y temporal. No es para nosotros. Pero sí podemos rescatar la intención del escritor al resaltar que las mujeres deben guardar reverencia en la iglesia. No estamos diciendo que los hombres no, pero en este caso que las mujeres deberían guardar cierta reverencia en la iglesia en el momento de estar congregados. Entonces, son cosas que debemos identificar y desligar, que no todo lo que está escrito en la carta aplica para nuestros días por cuestiones históricas, por cuestiones de contexto. La clave es que en aquello en que las condiciones históricas de la Biblia son similares a las nuestras, entonces se deben aplicar los mismos principios para nuestro tiempo. También debemos diferenciar entre lo que es doctrina, ampliamente enseñada durante toda la Biblia, y lo que es consejo, algo particular para el destinatario. Me explico. Doctrina es una enseñanza que debe ser aplicada como una verdad en nuestra vida y que está respaldada no solo por la carta, sino por todo el contexto bíblico. Y algo particular, por ejemplo, el consejo que le da Pablo a Timoteo de que para sus malestares estomacales tomaran un poco de vino. No podemos tomarlo como doctrina porque entonces estaremos diciendo que debemos siempre tomar vino cada vez que nos sintamos mal del estómago. No. Es que en ese entonces no habían acueductos, las aguas no eran tan potables o no eran potables, entonces pues obviamente se daba la cuestión de que podían haber malestares estomacales y el vino por su fermento, sus condiciones de fermento, ayudaban a regular esos malestares estomacales, a mejorarse, a aliviarse. Por esa razón fue consejo en particular a Timoteo, pero no es una doctrina. No podemos decir la doctrina del vino para el estómago. No, no es una doctrina, es un consejo nada más. Entonces, esto es más que todo lo concerniente a las reglas específicas de interpretación. Hermanos, por favor, no dejen esto como simplemente escuchado y me reporto. Por favor, vuelvan y tomen este texto, hagan ejercicios con otros textos bíblicos, hagan ejercicios con proverbios, hagan ejercicios con los salmos, revisen lo que estamos hablando de las cartas, revisen lo que hablamos acerca de las parábolas, muy importante, hagan un ejercicio más para que cuando tengan las escrituras al frente y tengan un texto que los reta, ¿sí?, a esforzarse, tengan por lo menos herramientas ya concebidas de cómo poder enfrentar ese tipo de retos, ¿vale? Mis hermanos, eso es todo por hoy. Les bendigo y por favor no dejen de estudiar. Chao, chao.